Diferencia entre un religioso y un místico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se diferencia la experiencia mística de la fe religiosa tradicional? ¿Cómo sé si mi conexión con lo divino es real y no una ilusión de la mente? ¿Por qué los místicos buscan una conexión directa con lo divino en lugar de seguir estructuras establecidas? Me identifico más con el camino del religioso o del místico. ¿Y por qué? ¿Por qué las religiones establecen estructuras, normas para la vida espiritual y los místicos no? ¿Hasta qué punto la religión brinda seguridad y sentido en la vida espiritual? ¿El camino místico es más desafiante que el camino religioso porque carece de normas fijas? ¿Dios es un ser externo y separado de mí, o es una presencia interna con la que puedo unirme? Estas son preguntas a las que daremos respuestas en este video. Quédate atento, porque has llegado a tu espacio favorito. Tu canal, Vidas en Abundancia. No olvides compartir tus pensamientos al final del video, tu opinión es importante para nosotros. Querido amigo, si decides acompañarnos en este video, asegúrate de verlo hasta el final para obtener una comprensión profunda del tema. La diferencia entre un religioso y un místico radica en la manera en que cada uno se relaciona con lo divino, la espiritualidad y la búsqueda del significado de la existencia. Aunque ambos pueden compartir la fe en lo trascendental, sus enfoques son notablemente diferentes. Un ejemplo sencillo sería que el religioso acepta las dogmas y normas a veces sin siquiera cuestionarlas, pero el místico cuestiona todo, experimenta y su confianza proviene de la experiencia directa. Un religioso es aquella persona cuya vida espiritual está enmarcada dentro de una tradición estructurada y organizada, basada en dogmas, normas y prácticas establecidas por una institución religiosa. Su fe y creencias están sustentadas en textos sagrados, enseñanzas de líderes espirituales y rituales que han sido transmitidos a lo largo del tiempo dentro de su comunidad de fe. Su camino espiritual se desarrolla en el contexto de una iglesia, mezquita, sinagoga, templo o monasterio, donde participa activamente en las prácticas religiosas. Estas pueden incluir la oración, la meditación, la lectura de escrituras, la asistencia a ceremonias y la observancia de reglas morales o éticas impuestas por la religión que sigue. Para el religioso, la disciplina, la comunidad y la tradición son aspectos esenciales que le ayudan a fortalecer su fe y a encontrar sentido en su vida. Su compromiso con su religión no solo define su relación con lo divino, sino también su forma de comportarse en la sociedad, sus valores y su visión del mundo. Características del religioso. Adherencia a dogmas y escrituras sagradas. Se guía por textos sagrados como la Biblia, el Corán, la Torá, los Vedas, etc. Considera estas escrituras como la principal fuente de verdad espiritual. Prácticas y rituales. El religioso participa en ceremonias religiosas, oraciones, misas, ayunos, peregrinaciones y otras prácticas prescritas. Sigue normas morales y códigos de conducta impuestos por la tradición. Sentido de comunidad y jerarquía. El religioso forma parte de una congregación, iglesia, mezquita, sinagoga, monasterio u otra institución religiosa. Respeta figuras de autoridad como sacerdotes, rabinos, imanes, monjes, pastores o gurús. Énfasis en la devoción y la obediencia. Para el religioso, su camino espiritual implica fe en Dios o en seres superiores y obediencia a sus mandatos. La salvación se alcanza a través del cumplimiento de preceptos religiosos. Búsqueda de seguridad espiritual. Para el religioso, la religión le proporciona respuestas a preguntas existenciales sobre la vida, la muerte y el propósito del ser humano. Encuentra confort en la tradición y en la certeza de que sigue el camino correcto. Ejemplo de religiosos. Un sacerdote católico que sigue la doctrina de la iglesia y celebra los sacramentos. Un musulmán que reza 5 veces al día y sigue los preceptos del Islam. Un monje budista que vive en un monasterio y sigue las enseñanzas del Buda de forma tradicional. Un santos de los últimos días que lee su libro de Mormón todos los días y que asiste al templo regularmente. Características del místico. Búsqueda de la experiencia directa.
El místico no se basa únicamente en creencias, sino en vivencias profundas de unión con lo divino. El místico puede experimentar estados de éxtasis, revelaciones o conexiones espirituales sin necesidad de intermediarios. El místico no se limita a seguir estrictamente las normas impuestas por una religión organizada, pues su búsqueda espiritual va más allá de los dogmas y estructuras formales. Aunque puede haber sido criado en una tradición religiosa específica, su experiencia interna lo lleva a explorar la espiritualidad desde una perspectiva más libre, intuitiva y personal. Para el místico, la conexión con lo divino no depende exclusivamente de rituales, reglas o mediadores espirituales, sino de una experiencia directa y profunda con la esencia trascendental de la existencia. Esto significa que su espiritualidad puede desarrollarse dentro o fuera de una tradición religiosa, sin estar condicionado por normas fijas. En este sentido, el místico no rechaza necesariamente las religiones, pero tampoco las considera como el único camino hacia la verdad espiritual. El místico hace uso de prácticas espirituales profundas: meditación, contemplación, oración profunda, ayuno, introspección y otras técnicas de expansión de la conciencia. A veces emplea métodos como la danza extática, el canto devocional, los mantras o la conexión con la naturaleza. Énfasis en la introspección y el autoconocimiento. El místico explora su propio ser para encontrar respuestas espirituales. Su meta no es seguir reglas externas, sino alcanzar una conexión interna con lo absoluto. Filosofía no dualista. Muchos místicos creen que la separación entre Dios y el ser humano es una ilusión. Para el místico, la iluminación ocurre cuando el ego se disuelve y se experimenta la unidad con el todo. Ejemplo de místicos. San Juan de la Cruz, poeta y teólogo cristiano que describió su unión con Dios en términos de amor y éxtasis. Rumi, poeta sufí cuya obra expresa la fusión del alma con lo divino a través del amor. Ramana Maharshi, sabio hindú que enseñó la autoinvestigación como vía para la iluminación. Teresa de Ávila, monja española que vivió experiencias místicas de unión con Dios a través de la oración. José Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la Iglesia Mormona. Swami Guru Devanand Saraswati Ji Maharaj, maestro espiritual de origen hindú, fundador de la Sociedad Internacional para la Realización Divina, quien tenía la misión de traer y difundir la filosofía del mantra yoga meditación en los países occidentales. Principales diferencias entre religioso y místico. Forma de conectar con lo divino. Para el religioso, la relación con lo sagrado suele estar mediada por oraciones, sacramentos y rituales prácticas prescritas por su religión. Suele sentir que la salvación depende de cumplir con estos deberes religiosos. Mientras que el místico busca una experiencia directa con lo divino sin necesidad de intermediarios. Su conexión con lo sagrado es más introspectiva y está basada en la meditación, la contemplación y estados elevados de conciencia. Dependencia de la comunidad. El religioso se apoya en su comunidad de fe para crecer espiritualmente. Comparte experiencias con otros fieles y encuentra sentido en la unión con su iglesia, mezquita, templo o sinagoga. Mientras que el místico, su camino es más solitario. Aunque puede aprender de maestros espirituales, su desarrollo depende de su propia experiencia. Puede sentirse parte de una tradición, pero no necesita la validación de un grupo para profundizar en su conexión con lo divino. Propósito final. Para el religioso, su meta suele ser alcanzar la salvación y la vida eterna por medio del cumplimiento de los mandamientos de su religión para agradar a Dios. Mientras que el místico busca la unión con lo divino en esta vida a través de la trascendencia del ego, a través de un despertar espiritual continuo hasta alcanzar la iluminación. Aspecto religioso, místico. Relación con lo divino, basada en la fe, los dogmas y la tradición, basada en la experiencia personal directa. Prácticas: el religioso, rituales, oraciones, cumplimiento de normas; el místico, meditación, contemplación, estados de éxtasis y estados elevados de conciencia.
Autoridad espiritual. El religioso. Sigue figuras de autoridad como sacerdotes o maestros. El místico. Su guía es su propia experiencia interior. Meta espiritual. El religioso. Salvación, moralidad, seguir el camino correcto. El místico. Iluminación, unidad con el todo, autoconocimiento. Dependencia de una institución. El religioso. Generalmente sí depende de una institución como iglesias, templos y monasterios. El místico. No necesariamente depende de una institución, puede ser independiente. Forma de ver lo sagrado. El religioso. Lo ve literal y normativo. El místico. Lo ve simbólico y trascendental. Visión de Dios. El religioso, un ser superior separado del ser humano. El místico, unidad con lo divino, no dualidad. ¿Puede un religioso llegar a ser místico? Sí, un religioso puede llegar a ser místico si, dentro de su tradición, alcanza una conexión profunda y directa con lo divino. Muchas figuras religiosas fueron también grandes místicos, como San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila o el sufí Al-Jalaj, José Smith, el fundador de la Iglesia mormona, etc. Sin embargo, no todos los religiosos son místicos, ya que muchos siguen la religión sin buscar experiencias espirituales directas. Por otro lado, un místico no necesita ser religioso en el sentido tradicional, pues su camino es interno, subjetivo y personal, más allá de reglas establecidas. Ambos caminos tienen importancia y valor, y pueden coexistir. La religión brinda estructura, moralidad y comunidad. El misticismo proporciona profundidad, experiencia y trascendencia. Si prefieres seguridad, guía y una comunidad espiritual, el camino religioso puede ser el adecuado para ti. Si buscas una conexión más directa, libre, profunda y experiencial con lo divino, el misticismo puede ser tu sendero. El religioso busca a Dios en los templos. El místico lo encuentra en su propio corazón. Mi estimado amigo, hasta aquí el video de hoy. Recuerda dejarnos tus pensamientos en la caja de los comentarios. Que la luz del Ser Supremo ilumine siempre tu camino. Mi nombre es Patricio y este es tu canal. Vidas en Abundancia. Hasta el próximo video.